Hola, somos el equipo 5 del grupo 3M9 de la Escuela Superior de Medicina. Actualmente cursamos la asignatura de Bioquímica Médica 2 y hemos preparado para ustedes el tema del ciclo de la urea, así como de hiperammonemias. Nuestro equipo se conforma por Fabián Pérez Betsabel Soledad, González Rodríguez Berenice, Juárez Hernández Micel Alejandro, Ramírez María Luisa y Sotelo Toledo Jesús Israel. Acompáñenos a ver de qué se trata. Como sabemos, el hígado es el único tejido del cuerpo que puede convertir amoníaco en urea. Es muy importante la eliminación del amoníaco, ya que este es un producto del metabolismo altamente tóxico. La eliminación del amoníaco se realiza gracias al ciclo de la urea, o también llamado ciclo de Krebs-Henseleit, descrito por primera vez en 1932. El amoníaco en nuestro organismo tiene tres orígenes principalmente. 10% se produce por la desaminación de los aminoácidos en el propio hígado, 40% se produce en el riñón y 50% se produce en el colon por las ureasas bacterianas. El amoníaco atraviesa el epitelio del colon de forma pasiva y está transportado al hígado por circulación portal. Sin embargo, debido a que en la luz del colon hay un pH ligeramente ácido, cierta cantidad de este amoníaco se convierte en ion amonio, lo cual provocará que no pueda atravesar el epitelio del colon y de esta forma permite su excreción a través de las heces. El ciclo de la urea es un conjunto de 6 reacciones químicas que llevan a la eliminación del excedente de amonio que se forma por la degradación de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. En cada vuelta del ciclo se va a generar una molécula de urea. Las primeras dos reacciones del ciclo de la urea se llevan a cabo en las mitocondrias hepáticas, mientras todas las demás reacciones van a ocurrir en el citosol de los hepatocitos. Las enzimas utilizadas en este ciclo son las siguientes. La primera va a ser la fosfato sintetasa de carbamoil. La otra va a ser ornitina transcarbomoilasa, arginato succinato sintetasa, arginato succinato liasa y arginasa. Cabe mencionar que en las diferentes literaturas pueden encontrar otros nombres. Esto se debe principalmente a la persona que realiza las traducciones de los libros. Por otra parte, en esta misma tabla que se muestra del lado izquierdo, podemos ver entre paréntesis la abreviación y también podemos ver la nomenclatura numérica de estas enzimas. Para que se lleve a cabo el ciclo de la urea, se requiere que el dióxido de carbono en combinación con el amonio formen a carbamoil fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintetasa con la ayuda del cofactor N-acetilglutamato, que es un activador alostérico. Para esta reacción se utilizan dos ATPs. El carbamoil fosfato con la adición de la ornitina formará acitrulina gracias a la enzima ornitina transcarbamilasa. Esta citrulina abandona la mitocondria hepática para ser llevada hacia el citosol gracias a las permeasas. Una vez que la citrulina se encuentra en el citosol, se combina con aspartato para formar arginosuccinato. Esto con la ayuda de la enzima arginosuccinato sintetasa, y en esta reacción se utiliza un ATP. En la cuarta reacción, el arginosuccinato con la salida de fumarato formará a la arginina gracias a la enzima arginosuccinasa liasa. El fumarato que sale durante esta reacción es utilizado como un intermediario en el ciclo de Krebs. La arginina con la salida de ornitina formará a la urea.
Esta reacción es catalizada por la enzima arginasa y la ornitina que se pierde en este punto es transportada hasta las permeasas de la mitocondria para poder ser reutilizada en el ciclo. La urea finalmente va a los riñones para ser excretada a través de la orina. Sin embargo, no hay que perder de vista que la urea juega un papel muy importante en el mecanismo de contracorriente y que el transporte de la urea es mediado por transportadores UTA y UTB. Se considera hiperamonemia cuando el recién nacido presenta valores de amonio mayores a los 110 micromoles sobre litro o 190 miligramos sobre decilitro. Es una enfermedad autosómica recesiva y se encuentra relacionada con el déficit en el ciclo de la urea, que va a ser la causa más frecuente de las hiperamonemias, representando un 60% en periodos neonatales. Por otro lado, las acidurías orgánicas representan el 30% y habitualmente se presentan con hiato aniónico elevado y cetosis o ceturia. El déficit de beta-oxidación de ácidos grasos, sobre todo los de cadena larga, también puede presentarse con hiperamonemia marcada y generalmente se presenta también con hipoglucemia o hipocetosis. Finalmente, la atrofia girata, que es un trastorno del metabolismo de la ornitina, donde se concentra en la mitocondria y bloquea el transporte de arginina y ornitina, también puede causar hiperamonemias de hasta 1800 micromoles sobre litro. Los defectos de ciclo de la urea tienen una frecuencia global de 1 en 25.000 a 50.000 recién nacidos vivos. Afectan por igual a hombres y a mujeres, con excepción de la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, que afecta casi exclusivamente a los varones. Esta misma representa el 55% de todos los errores de ciclo de la urea diagnosticados y le sigue la deficiencia de arginina succinato sintetasa, que representa el 27% de los casos, y la carbamil fosfato sintetasa, que solamente representa el 13% de los casos. La clasificación de las hiperamonemias es la congénita o la adquirida. La congénita se encuentra relacionada con los errores innatos del metabolismo que causan acidemias orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos y síndrome hiperinsulinismo e hiperamonemia. Un trastorno raro del metabolismo energético caracterizado clínicamente por hipoglucemia e hiperinsulinemia. Se asocian a fallas en el ciclo de la urea o al transporte inmediato en el ciclo de la urea. Las hiperamonemias adquiridas van a ser causadas por la persistencia del conducto venoso de Short, por TACABA, hipovolemia, falla cardíaca congénita, asfixia perinatal, infecciones por gérmenes productores de ureasa, tratamiento con ácido valproico, desnutrición, falla hepática de origen tóxico o infeccioso y síndrome de Reye, que se caracteriza por la falla hepática e inflamación del cerebro. A su vez, las hiperamonemias congénitas se van a dividir en dos, en hiperamonemia primaria y secundaria. La hiperamonemia primaria se caracteriza por el déficit enzimático en el ciclo de la urea y las principales enzimas que se van a ver afectadas van a ser la acetilglutamato sintetasa, carbamilfosfato sintetasa, ornitintranscarbamilasa, arginino succinato sintetasa, arginino succinato liasa y arginina. Por otro lado, las hiperamonemias secundarias se deben a un defecto metabólico subyacente que inhibe por total el ciclo de la urea. La hiperamonemia tipo 1, que se caracteriza por la falta de la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, y la hiperamonemia tipo 2, que es un defecto en la falta de la enzima ornitintranscarbamilasa o carbamoil fosfato sintetasa. Las hiperamonemias se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de amonio presente en la sangre de los pacientes.
Se considera una hiperamonemia leve cuando en un recién nacido hay un nivel de amonio de 110 a 150 milimoles sobre litro y en niños menores de un mes de 90 a 200 milimoles sobre litro. Un nivel moderado sería que en un recién nacido hubiera una cantidad de amonio de 150 a 350 milimoles sobre litro y en niños menores de un mes de 200 a 400 milimoles sobre litro. Y una cantidad severa sería a cualquier edad a un nivel de amonio mayor de 400 milimoles sobre litro. Bueno, ahora veremos la fisiopatología de las hiperamonemias primarias. Como ya vimos antes, las hiperamonemias primarias se subdividen en dos, en tipo 1 y tipo 2, donde las tipo 1 van a ser causadas por un defecto enzimático en la carbamoil fosfato sintetasa y en la N-acetilglutamato sintetasa, donde la carbamoil fosfato sintetasa o CPS está implicada en el paso de amoníaco y N-acetilglutamato a carbamoil fosfato, mientras que la N-acetilglutamato sintetasa cataliza la formación a partir de acetil-CoA-glutamato de ácido N-acetilglutamato. Este también es esencial para la formación de carbamoil fosfato. Mientras que estas dos enzimas señaladas con rojo causan las hiperamonemias tipo 1, las tipo 2 son causadas por la ornitina carbamoil transferasa o ornitina transcarbamilasa, que esta está implicada en la reacción de formación de citrulina a partir de ornitina y carbamoil fosfato. Bueno, y se preguntarán qué pasa. Bueno, pasa que hay un aumento del amoníaco y el glutamato. ¿Pero esto qué le hace a nuestro cuerpo? Bueno, pues primero, a nivel corteza, los niveles elevados de amonio interaccionan con alfa-zeta-glutarato para dar un glutamato. El glutamato tiene función de neurotransmisor y a su vez es capaz de convertirse en glutamina por acción de la glutamina sintetasa, una reacción que lleva al consumo de ATP. Entonces los niveles elevados de glutamina tienen, al ser un agente osmóticamente activo, ser los responsables de causar un edema cerebral. Por otro lado, la disminución del alfa-zeta-glutarato tras reaccionar con el amonio disminuiría la actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que serían los responsables de generar ATP aquí en el cerebro. Entonces, uno de los mecanismos involucrados también sería la disminución de la disponibilidad de ATP en un órgano que requiere ATP para su correcto funcionamiento. Además, por acción de la glutamina sintetasa, disminuirá el sustrato que es glutamato y se vería afectadas las funciones de este como neurotransmisor. Aquí tenemos otro de los mecanismos involucrados, que sería la formación de radicales libres de nitrógeno, que llevaría a la muerte celular y a las afecciones de otros neurotransmisores, tales como la serotonina. Y todo esto lleva al edema cerebral, a la muerte celular y a la desmineralización, que son las principales causas de los síntomas más importantes que causan las hiperamonemias. La hiperamonemia tipo 1 representa la forma más grave de las alteraciones en el ciclo de la urea, con un desarrollo temprano en el periodo neonatal, aunque también pueden manifestarse en la adolescencia, y se caracteriza principalmente por presentar amonio elevado en sangre, orina e hígado. La hiperamonemia tipo 2 es una de las alteraciones del ciclo de la urea ligada al cromosoma X, con un defecto en la falta de la enzima ornitin transcarbamilasa o carbamoil fosfato sintetasa y se caracteriza por niveles altos en orina de ácido orótico. A continuación describiremos el diagnóstico general de las hiperamonemias. Las manifestaciones clínicas de la hiperamonemia son secundarias a la toxicidad del amonio y su gravedad depende de la intensidad de la alteración bioquímica. Puede ser letal en el recién nacido, producir graves síntomas en los lactantes o producir síntomas crónicos remitentes en niños mayores y adultos.
En la forma de inicio neonatal grave de la enfermedad aparecen los síntomas rápidamente progresivos. Generalmente aparecen dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Conduce a los neonatos a un estado letárgico con incapacidad para alimentarse, es decir, succión débil, vómito, convulsiones, hipotermia, hipotonía e hiperventilación. Sin tratamiento, el deterioro es progresivo, presentando coma y eventualmente la muerte en los recién nacidos, principalmente por edema cerebral. La duración total del coma hiperamonémico y el nivel máximo de amoníaco se correlacionan negativamente con el resultado neurológico del paciente. Esto es preocupante cuando los niveles de amoníaco exceden los 300 milimoles sobre litro. Si no se trata, el resultado puede ser fatal. Algunas personas tienen una forma menos grave de la deficiencia y tienen síntomas más leves que pueden no aparecer hasta más tarde en la vida. En las formas crónicas o en pacientes que sobreviven se observan trastornos del aprendizaje, alteraciones del comportamiento social, síntomas cerebelosos y o psiquiátricos, desorientación y letargo. El correcto diagnóstico de las hiperamonemias debe establecerse con base a la clínica y también en la medición de diferentes metabolitos en sangre y orina, en el análisis de las actividades enzimáticas. En los hallazgos bioquímicos encontramos la hiperamonemia y la citrulina sérica y ausente. Para la tipo 1 encontraremos bajos niveles de arginina y ácido orótico urinario, y para la tipo 2 los niveles altos en orina de ácido orótico y pirimidinas, incluyendo uracil, uridina y pseuduridina. El diagnóstico definitivo constará en la determinación de la actividad enzimática en el parénquima hepático, obtenido mediante biopsia o análisis de mutación. También se utiliza la medición de la actividad enzima en mucosa intestinal. Debido a que la hiperamonemia tiene diversas etiologías, este algoritmo nos ayuda a realizar un diagnóstico diferencial. Si un neonato presenta hiperamonemia después de las 24 horas de vida sin acidosis o cetosis, nos orienta a sospechar a un error innato en el metabolismo, sobre todo en un trastorno en el ciclo de la urea. Si la citrulina es baja o nula y el ácido urótico es bajo o nulo, nos indica la deficiencia de la enzima carbamoil fosfato-sintetasa, es decir, hiperamonemia tipo 1. Si el ácido urótico es elevado, nos indica una deficiencia en la enzima ornitina transcarbamilasa, es decir, hiperamonemia tipo 2. El tratamiento busca evitar la acumulación del amonio, recuperar la homeostasis y asegurar una ingesta que permita el crecimiento y desarrollo de los niños afectados sin comprometer el futuro neurológico y su vida. La hiperamonemia se considera una urgencia, es por eso que se requiere la supresión absoluta de proteínas orales o parenterales, reintroduciendo estas en 48 a 72 horas. Cuando se haya conseguido estabilizar las concentraciones de amonio plasmático por debajo de los 100 milimoles sobre litro y valorando la tolerancia de las mismas con controles diarios. La arginina se convierte en un aminoácido esencial debido a defectos que impiden su síntesis, aunque la arginina ya es un aminoácido esencial para el feto y el neonato. En estos defectos, las necesidades de arginina están alrededor de 100 a 150 miligramos sobre kilogramo por día, y la arginina puede sustituirse por la citrulina a una dosis similar, la cual consigue la eliminación suplementaria de un nitrógeno procedente del aspartato, además de la producción de arginina. La administración de benzonato sódico y o fenilbutirato sódico en la fase aguda puede contribuir a la más rápida normalización de la amonemia. El benzonato sódico puede administrarse en dosis de 200 a 500 miligramos por kilogramo por día. El fenilbutirato sódico puede administrarse de 250 miligramos por kilogramo por día en combinación con el benzonato o de 400 a 650 miligramos por kilogramo por día como medicación única. El objetivo del uso de estos compuestos consiste en la excreción de nitrógeno en forma de productos diferentes de la urea, vías alternativas. El benzonato se conjuga con la glicina formando hipurato, excretándose así un mol de nitrógeno por cada mol de benzonato administrado.
El fenilbutirato se combina con la glutamina formando fenilacetilglutamina, consiguiéndose la eliminación de 2 mol de nitrógeno por cada mol de fenilbutirato. Es importante tener en cuenta que estos agentes a menudo no pueden eliminar el amonio lo suficientemente rápido, y en vista de la preocupación con respecto al tiempo en que un cerebro en desarrollo está expuesto a niveles elevados de amoníaco, se deben tener en cuenta factores como la rapidez del aclaramiento del amoníaco y la condición hemodinámica del paciente para elegir la modalidad de diálisis, ya que es el método ideal para la eliminación rápida de amoníaco, por lo que la diálisis juega un papel importante en el tratamiento. Por otro lado, para disminuir la absorción de amonio desde la luz intestinal, se utiliza lactulosa por vía oral o en forma de enemas junto con la administración de ciertos antibióticos como la neumicina. La cantidad de proteína tolerada puede aumentar cuando se administran productos que proporcionan vías alternativas para la eliminación de amonio. La cantidad de proteína suministrada debe ser suficiente para permitir un crecimiento correcto. Se recomienda un aporte calórico elevado superior a las necesidades de la edad. Para evitar catabolismo excesivo y favorecer el anabolismo, los hidratos de carbono no deben ser superiores al 60% del total de calorías para evitar hipertrigliceridemias. El trasplante de hígado ortotópico como una forma de reemplazo enzimático es una terapia médica alternativa para las deficiencias severas del ciclo de la urea, es decir, la hiperamonemia tipo 1 y la hiperamonemia tipo 2. Muchos reportes apuntan al éxito de esta terapia proporcionando un control metabólico y la prevención de episodios adicionales de hiperamonemia, preservando la función neurológica. El retraso en el diagnóstico o el tratamiento de la hiperamonemia, independientemente de la etiología, conduce a un daño neurológico y potencialmente a un desenlace fatal, por lo que se convierte en una emergencia médica cuando está presente.